Saludos cordiales, estimados estudiantes y padres de familia de los sextos años de educación básica de la jornada vespertina de la Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha. Reciban de parte de los profesores del sexto año un cordial saludo y un efusivo abrazo de inicio de año 2021, en el cual esperamos que todo en sus familias sea éxito, prosperidad, trabajo y sobre todo salud. El motivo de este video es realizar una explicación del proyecto interdisciplinar del primer quimestre, con el cual se van a evaluar algunos de los aprendizajes adquiridos durante la unidad 1 y unidad 2 del año lectivo 2020-2021. El nombre del proyecto es Construyo mi barrio. La intención de un proyecto interdisciplinar es relacionar todas las materias que los niños y niñas han cursado durante el sexto año o están cursando durante el sexto año, y estas materias son lengua y literatura, matemática, estudios sociales, ciencias naturales, educación cultural y artística, educación física y estudios sociales. Entonces, en relación a eso, vamos a empezar explicando que este proyecto va a ser realizado durante los días 5 al 26 de enero del año 2021. Va a ser trabajado por días. Cada profesor en cada paralelo va a ir indicando qué día se va a realizar cada una de las partes que van a encontrar explicadas en este video. Es así que la primera parte es realizar una hoja en realizar en una hoja de cuadros el resumen de los datos informativos de cada estudiante. Entonces, lo primero que van a hacer es copiar el encabezado de la institución, como lo tienen en pantalla: Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha, sexto año A, por ejemplo, jornada vespertina, los sellos institucionales tanto del colegio como del bachillerato internacional, y de título proyecto de evaluación. Aquí no es primer parcial, aquí es primer quimestre. Por favor, corregir eso cuando ustedes estén realizando su actividad, ¿no? Luego poner uno, punto y raya, datos informativos, y ahí usted va a contestar, como tienen letras moradas, estas preguntas en una hoja de carpeta con el encabezado del colegio y los datos. Nombre del proyecto: Construyo mi barrio. Estudiante, pone el nombre del alumno, año, sexto, paralelo al que pertenezca, docente, asesor del proyecto, el nombre de su profesor, y va a copiar los conocimientos aplicados en este proyecto, que van a ser conocimientos relacionados con el plano cartesiano, coordenadas rectangulares, ubicación espacial, distribución político-administrativa de su lugar de residencia, redacción de textos, expresión oral, funciones vitales del cuerpo humano, la función de relación específicamente, presentación personal en inglés, acciones de cuidado ciudadano en inglés, juegos tradicionales por parte de educación física y líneas de tiempo por parte de educación cultural y artística. Entonces, una vez que tenga hecho eso en el día que su profesor le indique, luego va a hacer la actividad de reflexión en clase con el maestro. Se van a preguntar para qué sirven las coordenadas rectangulares en la vida real, y debe contestar en una hoja de carpeta debajo de los datos informativos del numeral anterior en al menos 5 líneas, con ayuda de su profesor en las clases sincrónicas y también con ayuda de su familia. Entonces va a contestar 5 líneas bien redactadas sobre ¿para qué sirven las coordenadas rectangulares en la vida real? ¿De acuerdo? Luego avanzamos al numeral 3. En el numeral 3, usted va a dibujar un croquis del barrio sobre un plano cartesiano, tomando en cuenta los puntos cardinales y apuntando el norte sobre el eje de las Y. Para esto, además, en este croquis, usted va a colocar al menos 3 lugares de referencia: su casa, una iglesia, una farmacia, una panadería, una cancha, al menos 3, pero si desea puede colocar más lugares. Como tenemos en pantalla, ahí está dibujado en un plano cartesiano los lugares de referencia del ejemplo que estamos tratando, ¿sí? Entonces, así como está en la pantalla, debe quedar claro. Van a cambiar los puntos y las coordenadas rectangulares en relación a cómo estén ubicados los lugares que usted escoja para su plano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el numeral 3, lo va a hacer en una hojita de cuadros que luego lo puede pegar en las hojas que estamos trabajando con el numeral 1 y 2. Este numeral 3 tiene varias subdivisiones. Hasta ahorita hemos visto el 3.1 y el 3.2. El 3.3 se trata de que usted reúna los materiales necesarios, materiales de reciclaje, por favor, materiales de reciclaje
para elaborar una maqueta en base al croquis dibujado. Entonces, aquí usted va a recoger cajas de fósforos, cajas de medicamentos, cáscaras de huevo, botellas plásticas, tapas, con el fin de crear casas, calles, autos, árboles, semáforos, todo lo necesario para armar una maqueta. Y luego, pues claro, el numeral 3.4 nos pide trasladar el croquis que ya teníamos dibujado a una base de cartón, puede ser una pasta de cuaderno viejo, puede ser una tablita, lo que usted tenga en casa, y sobre esta va a construir una maqueta de su barrio, ¿sí? Con los lugares representativos que colocó en el plano cartesiano. Luego va a decorar creativamente la maqueta poniendo nombres a las calles, postes de luz, árboles, etcétera, y va a anexar una leyenda, que es una leyenda, un papelito, donde usted indique la organización político-administrativa de la representación de su maqueta, por ejemplo, el barrio, la parroquia, el cantón, la provincia, la región y el país. Hasta ahí algunos de los niños de los paralelos de sexto año ya tienen avanzado porque esto se realizó y se avanzó un poco al finalizar el primer parcial. Entonces, a partir de esto quizá vienen algunas cosillas nuevas, como por ejemplo el numeral 3.7 que nos solicita como parte de la aplicación de ciencias naturales, identificar con cada uno de los sentidos de su cuerpo la relación que tiene su cuerpo humano con el contexto de la comunidad. Entonces ahí los niños tienen que pensar, a ver, mi cuerpo humano tiene algunas funciones vitales, entre ellas la función de relación, que es la relación como mi cuerpo interactúa con el contexto del que estoy rodeada, entonces interactúa a través de los sentidos. Y va a hacer un cartel que contenga esa información, pero tiene que poner en ese cartel ejemplos de cómo mis sentidos se relacionan con mi barrio. Recuerde que el proyecto es construyendo mi barrio. Entonces, por ejemplo, tenemos en este cartel de ejemplo del video, tenemos que el oído, y dice, y el niño va a decir, por ejemplo, con el oído escucho todos los días, y en tu cilindro ya no queda gas, porque en mi barrio pasa todos los días el gas a las 7 de la mañana. Este ejemplo ya no pueden usar, tienen que pensar su propio ejemplo. Igual, con la vista, ¿qué puedo yo observar en mi barrio con este sentido? Con el gusto, ¿qué puedo yo identificar? ¿Cómo se relaciona el gusto con mi barrio? Con el tacto, con el olfato, y tiene que pensar ejemplos. Ya no le digo más ejemplos porque los que yo menciono en este video ya no pueden ser usados en el proyecto de ustedes. Entonces, si yo les digo más ideas, luego se les acaban las ideas. Por eso ya no les digo más. Entonces, en el oído, con el oído, está el ejemplo y ustedes tienen que pensar los demás. El cartel no necesariamente tiene que ser en esta forma que yo le estoy presentando en el video, sino puede tener otras distintas organizaciones, fotos de manera vertical, a manera de un collage con los ejemplos escritos, como ustedes se organicen en un cartelito, ¿sí? Ese es el numeral 3.7. El numeral 3.8, en cambio, es relacionado a educación cultural y artística, donde los niños aprendieron a realizar una secuencia lógica en una línea de tiempo. Entonces, en ese mismo cartel anterior de los sentidos, y si ya no le queda espacio, puede usar otro cartel, va a crear una línea de tiempo que indique el proceso del proyecto, ¿sí? Entonces, el que tengo en pantalla es solamente un ejemplo. Usted puede crear una línea de tiempo más bonita, por favor, que la que está en el ejemplo, con unos colores más llamativos, con dibujos, no solamente con letras, ¿sí? Y tenemos el ejemplo. Por ejemplo, dice, primero creé el numeral, el plano cartesiano, y eso le pertenece a matemática. Luego creé el croquis, pasé el croquis a la maqueta, y eso es parte de matemática y de educación cultural y artística en el número 2. Luego en el número 3 creé una leyenda con la ubicación de mi barrio, y eso está en el numeral 3 y pertenece a estudios sociales. Y así tienen que completar la línea de tiempo hasta el último numeral. Recuerde que este 3.8 no es el último. Ya vamos a ir avanzando y la línea de tiempo tiene que terminar con el último numeral y la última actividad a realizar. Esto es parte de educación cultural y artística. ¿De acuerdo? Luego, como parte de la aplicación de lengua y literatura, usted va a redactar un guión que contenga 6 partes. Primero, la presentación del estudiante en inglés. Tiene que escribir su presentación, porque recuerde que un guión es una hojita, un texto en el cual se van a guiar
para realizar la grabación, la exposición oral de un video que luego van a enviar a los profesores. Entonces, tiene que escribir la presentación del estudiante. Entonces, usted pone 3.9, redacta un guión que contenga 6 partes y pone A, presentación del estudiante en inglés. Y pone, good afternoon, my name is, pone su nombre, my school is Consejo Provincial de Pichincha, I am a student of 6th year, y sigue aumentando su presentación personal. Para asesoría de cómo mejorar esto, puede dirigirse a la profesora de inglés en las respectivas horas de esa materia. La segunda parte del guión es la explicación de la elaboración de la maqueta y todas sus partes, ¿sí? Entonces, en esta elaboración de la maqueta, usted va a explicar la forma en que realizó el proyecto y puede seguir con este párrafo sería el segundo párrafo de su guión y va a escribir algo así, no con estas mismas palabras, usted puede usar sus palabras y pone, voy a explicar la forma en la que realicé mi proyecto. Primero realicé un croquis de mi barrio, que es el que muestro aquí. Coloqué en el norte en el eje Y y en primer lugar ubiqué el sitio más representativo de mi barrio, el parque infantil en el origen, coordenada 00. A partir de allí conté las cuadras hacia mi casa y pude ver que está ubicada en las coordenadas 3.5, la iglesia en las coordenadas 4.9. Y así como está en el ejemplo que tienen en pantalla, ustedes van a redactar la segunda parte de su guión, que esto sería el segundo párrafo. El tercer párrafo o la tercera parte del guión es describir la organización político-administrativa de la representación de su maqueta, es decir, el barrio, la parroquia, el cantón, la provincia y el país. Tenemos ahí en pantalla un ejemplo. Ponemos con además porque recuerde que he seguido el guión. Entonces tenemos el tercer párrafo y empezamos. Además, coloqué una leyenda indicando la ubicación de mi casa, la misma que está en el barrio Reino de Quito, parroquia urbana Mena 2, del Distrito Metropolitano de Quito, del Cantón Quito, provincia de Pichincha, de la región Sierra de la República del Ecuador. Obviamente esto puede variar de acuerdo a lo que cada uno de ustedes realice en su proyecto, ¿de acuerdo? Bien, la cuarta parte de la explicación es indicar cómo elaboraron el cartel, la actividad de los sentidos y la línea de tiempo. Entonces aquí usted puede poner como está en el ejemplo, en ciencias naturales aprendí que el cuerpo humano tiene funciones vitales como la relación, y aquí está el párrafo de ejemplo de la explicación del cartel. Y más abajito tiene que poner un párrafo de la explicación de la línea de tiempo. Ese no está el ejemplo aquí, pero usted tendrá que poner algo como, por ejemplo, luego como la aplicación de educación cultural y artística, realicé en orden una línea de tiempo de las actividades que realicé para este proyecto. Primero realicé la maqueta, luego primero realicé el plano cartesiano, luego la maqueta, luego la leyenda, luego el cartel de los sentidos, y así tiene que ir escribiendo cómo va a explicar lo de su línea de tiempo. Finalmente va a redactar en inglés 5 acciones responsables con su entorno, de su barrio, de su casa. Por ejemplo, I am going to talk about 5 responsible behaviors for my neighborhood and my home. Y usted va a redactar ahí las 5 acciones responsables. Y para pedir asesoría sobre estas acciones, tiene que preguntarle a la teacher de inglés en las horas respectivas de esa materia. ¿Sí? Finalmente, en el numeral 3.10 va a grabar un video de máximo 2 minutos. Va a grabarlo con el celular o puede grabarlo en Zoom para que, perdón, no es máximo, es mínimo 2 minutos. Usted se puede extender más tiempo si así lo desea, pero no puede ser menos de 2 minutos porque en 2 minutos no alcanzaría, en menos de 2 minutos no alcanzaría a explicar todo lo que tiene que hacer. Si usted me envía un video de 1 minuto, seguramente no está explicado todo lo que hizo y estaría el trabajo incompleto. Entonces tiene que ser de mínimo 2 minutos, máximo usted se puede extender de acuerdo a su expresión oral. Si es que usted todavía tiene más para explicar y más cosas que decir, puede grabarse, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, en este video que va a grabar, va a exponer de forma oral el desarrollo del proyecto, apoyándose en el guión, apoyándose, no leyendo. Usted no puede leer el guión, solo lo tiene para que diga, a ver, ahora me toca este párrafo en donde tengo que explicar esto, para que tenga pendiente el orden en el que va a hablar, más no para leer, ¿sí? Luego de que haya acabado la parte hasta el numeral 3.9 de grabar en el video, debe incluir
en unos 20 segundos o 30 segundos de su video un juego tradicional de su localidad, explicando de qué se trata. Por ejemplo, ¿no? Ya termino aquí con las 5 acciones responsables en inglés y digo, ahora voy a explicar que en mi barrio hay una cancha, en esa cancha se reúnen las personas de la tercera edad a jugar este juego tradicional llamado Cocos. Eso consiste en, y usted explique en qué consiste el juego, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego de ello, explique el juego tradicional y para pedir asesoría sobre los juegos tradicionales que pueden exponer en su proyecto, tiene que preguntarle al profesor de educación física en las horas respectivas de esa materia. Cuando haya terminado, para hacerle llegar este video a los 3 profesores, el tutor, el profesor de inglés y el profesor de educación física, no va a ser posible enviarlo por celular porque seguramente los videos son muy pesados y van a colapsar los teléfonos de los profesores y además probablemente no le llegue completo al profesor, sino por partes y ahí se complica la revisión. Entonces, lo que usted va a hacer es subir el video a YouTube, si desea, sino a una nube para que sea más privado. ¿Qué es una nube? Puede subirlo a OneDrive, a Google Drive o a un Dropbox. Les haremos llegar un video de cómo subir archivos, en este caso el video, a estas nubes para que luego a los profesores solamente les envíen el link del video, no el video completo. Sí, tiene que enviar a los 3 profesores que mencioné, el tutor, la profesora de inglés y el profesor de educación física. Finalmente, algunas recomendaciones para grabar el video. Usted debe tener listo el croquis para indicarlo en la pantalla, debe tener lista la maqueta para indicarla en pantalla, debe tener listo el cartel para indicarlo en la pantalla y tener lista la línea de tiempo para indicarlo en pantalla, el guión para indicarlo en pantalla. Leer varias veces el guión para que pueda hablar de forma fluida. No es necesario aprenderse de memoria, sino razonar sobre lo que está explicando y hablar fluidamente. Ojo, el último día solamente le llega al profesor o a los profesores les llega el link, pero en el transcurso de cómo vayan haciendo las cosas, tiene que ir mandando fotos de los avances. ¿Sí? Entonces, el último día solo el link, pero en todo el transcurso de los días, por ejemplo, el profesor le dice, hoy vamos a armar el cartel. Entonces, ya arme el cartel, vamos a armar hoy, mañana y pasado mañana. Entonces, usted cada día va mandando fotos de los avances del cartel, ¿de acuerdo? Bien, entonces va a tener listo todo eso. Ah, y cuando ya esté grabando el video tiene que hablar alto y pronunciar correctamente, ¿de acuerdo? Va a guiarse, si se equivoca una vez, pues vuelve a grabar, tiene muchos días para hacer este proyecto. Lo importante es que al profesor le llegue un trabajo impecable. Recuerde, por favor, que este proyecto suple a su examen quimestral. Un examen quimestral, usted sabe que es muy importante, asimismo lo es este proyecto interdisciplinar, así que tiene que estar perfecto y excelente. Usted tiene que hablar alto, pronunciar correctamente, estar parado rectito, tiene que estar bien presentado, si le es posible con el uniforme de la institución y pues si no lo es con alguna ropita formal, no va a grabar el video, por ejemplo, en pijama, ¿sí? Entonces tiene que ser muy prolijo en la grabación de este video. Se va a guiar en un video de ejemplo que su profesor le enviará. Después de este video yo voy a grabar otro en el que me voy a poner en el papel de estudiante y voy a grabar tal cual usted debe hacer su video para que se guíe un poco en este ejemplo, ¿sí? Luego va a tener, mi recomendación de siempre, tener listo su trabajo 2 días antes de la fecha de finalización para que pueda solucionar cualquier imprevisto. Nunca, niños, niñas, padres y madres de familia, nunca es aconsejable dejar las cosas para el último minuto, porque al último minuto se puede ir la luz, se puede ir el internet, la memoria del teléfono puede estar llena, no entendí bien cómo subir a YouTube ni a la nube el video, profe, y ahora ya no le puedo enviar. Y tenemos la necesidad de poner pretextos para entregar un día después. Y como son estudiantes de una de las mejores instituciones de Quito, es imprescindible que ustedes también se pongan en el papel de ser un estudiante, un padre de familia responsable de esta institución educativa y presentarlo todo a tiempo y bien hecho. ¿De acuerdo? La fecha de inicio, como les mencioné, es desde el 4 de enero, que es el día
de ayer, porque hoy es 5, el día que vamos a enviar este video, pero recuerden que ya la maqueta la tienen lista, entonces ahí ganamos algunos días. Tienen estos días para los primeros 2, 3 días del proyecto para revisar y hacer adecuaciones en la maqueta que ya tienen lista. Total, que el proyecto finalice el 26 de enero. Ese día los links deben estar entregados a los profesores para que puedan asignarle su calificación de la evaluación. Finalmente, agradecerles muchísimo por el valor que den al trabajo que hemos realizado todos los profesores de sexto de básica, reuniéndonos en jornadas extendidas para lograr llegar a este producto en el cual están compaginados todas las materias, como les indiqué al inicio, y que es un trabajo que va en beneficio de los niños y niñas y que obviamente va a necesitar el apoyo de los padres de familia. Entonces, agradecemos de antemano toda su ayuda, su paciencia, su responsabilidad y sabemos que en este tiempo tan difícil que está pasando el mundo, es importante proteger a los niños bajo un paraguas para cuidar su salud física y emocional, pero lo que nos atañe también en este momento, luego de que la salud física y emocional está cubierta, también es procurar que los niños no dejen de ejercer su derecho a la educación y por eso estamos aquí. Entonces agradecemos mucho a todos los profesores de sexto de básica su apoyo y cualquier novedad, cualquier duda respecto al proyecto, pues preguntarle a su tutor que estará atento y pendiente para resolver cualquier inquietud. ¿De acuerdo? Que tengan un buen mes, un buen año y hasta pronto.